Buenas tardes y bienvenidos al conversatorio de Escritura Espiritual para el Alma del Grupo Editorial Infinito. Hoy, como editorial, tenemos el placer y el gusto de presentarles a 4 de nuestros autores que están debutando con sus libros durante esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy contamos con la presencia de Hernán Estrada, autor colombiano, Chela Soto, autora mexicana, Edison Mármol, autor colombiano, y Vanessa Ocia, autora colombiana. El foco de este espacio será hablar acerca de espiritualidad. Nos sumergiremos en las palabras y en cómo, a través de ellas y sus escritos, logran tocar la vida de otras personas y, sobre todo, generar transformación. La introspección y la conexión profunda harán parte de este conversatorio. Este encuentro va a nutrir no solamente el espíritu, sino el alma de todos aquellos que nos estén acompañando y nos estén viendo. Para eso, quisiera invitarlos, queridos autores, a responder nuestra primera pregunta. La espiritualidad y la religión siempre han estado relacionadas con temas de la escritura, cuando hablamos de escribir, y me encantaría que nos iniciaran diciendo cómo abordan estos temas desde sus libros. ¿Te parece si empezamos contigo, Hernán? Perfecto. Saludo para todos. Mi libro se titula Abraham 365, devocional para crecer en nuestra fe. La vida no es solo física, o no es solamente física, pero tampoco es solamente anímica, es también espiritual. Y en ese ámbito de la espiritualidad, la conexión con Dios es fundamental. Y la forma de conectar con Dios es a través de la fe. Cuando escribes acerca de la fe, estás acercando al lector a buscar esa conexión espiritual con Dios. La fe te acerca a Dios. Gracias. Chela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Chela Soto y mi libro es El perdón, un camino hacia la libertad. También estoy de acuerdo aquí con mi compañero Hernán. Sí, sobre la espiritual. Todos somos seres espirituales. Entonces, como seres espirituales, estamos conectados 100% con Dios, que es la fuente. Y por lo tanto, necesitamos siempre de la presencia de Dios en nuestras vidas para que nuestros espíritus se fortalezcan y pueda surgir en nosotros ese ser interior que está dentro de nosotros, que por lo regular casi siempre está dormido, porque la carne como que le gana y el espíritu se adormece, pero somos más espirituales que físicos. Muchas gracias, Chela. Don Edison Mármol. Buenas tardes a todos. Antes que todo, le quiero dar las gracias al espectador por darnos esta oportunidad, este espacio, de hablar de un tema supremamente importante, que es el tema de la espiritualidad y el tema de la religión. Bueno, en la percepción que yo tengo sobre espiritualidad, yo pienso que la espiritualidad va mucho más allá de una religión. Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo no era una persona espiritual hasta que un evento en la vida me sacudió y en vez de creer en Dios, comencé a creerle a Dios. En el tema religioso regularmente nos enseñan a creer en Dios, pero cuando nosotros le creemos a Dios, hacemos lo que es correcto, nos volvemos empáticos, nos ponemos los zapatos de las personas, entonces ya ahí damos un salto a la espiritualidad. Yo pienso que ese es un salto que deberíamos dar todos, porque yo pienso que la espiritualidad también tiene que ver con ser consciente de que no estamos solos, de que siempre hay un Dios todopoderoso que nos está viendo, que nos está mirando y que nos quiere ayudar, más que juzgar o condenar. Entonces, para mí, eso tiene que ver mucho con el tema de la espiritualidad. Muchas gracias. Muchas gracias.
Vanessa. Buenas tardes para todos. Yo soy la autora de Rompiendo Cadenas Internas, un camino de restauración y propósito. Para mí, hablar de espiritualidad significa ver a las personas hoy en día que andan en un camino demasiado rápido. Todo lo quieren conseguir ya o ya. Y ese camino los convierte en querer conseguir algo pasajero. Para mí, hablar de espiritualidad, hablar de Dios, es volver a lo esencial, es estar conectados con nuestro Creador. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos seres espirituales y necesitamos estar conectados con la fuente. Así como los peces necesitan del agua, las plantas necesitan de la tierra, nosotros necesitamos volver a eso, al espíritu, porque la conexión con Dios para mí es la que verdaderamente nos da esa dirección y ese propósito para vivir con paz en el corazón. Muchísimas gracias, Vanessa. Noté algo muy particular. Los 4 me hablaron de espiritualidad, pero la religión no me la tocaron. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, Hernán, cuando tocamos el tema de religión, ¿tu libro toca el tema de la religión? Lo toca en el sentido de cómo podríamos acercarnos a Dios, porque eso es lo que busca la religión, digamos, cómo acercarnos a Dios. Y en eso hay muchos matices. Lo que pasa es que hablar de religión solamente y no hablar de espiritualidad es quedarnos cojos, porque la espiritualidad trasciende, como decía el autor Edison, la religión. Buscarán las personas de acercarse a Dios desde sus diferentes religiones, pero la conexión es con Dios y es a través de la fe, independientemente de la religión que profeses. Entonces por eso tal vez nos fuimos más todos hacia el lado de la espiritualidad, porque queremos ir a lo esencial. Y en esa relación, la fe, en el caso de Abraham 3:6-5, es esencial, que creo yo que es muy importante, sin demeritar ni despreciar lo que sea la religión, que es muy respetable y muy importante. Muchísimas gracias. Chela, ¿en tu libro encontramos de religión? Yo en lo particular no hablo de religión, yo hablo más bien de lo que viene siendo la intimidad, la comunión con Dios. Estando yo en una iglesia por 28 años, después tuve un encuentro personal con Dios y no fue dentro de la iglesia, no fue dentro de la religión. Entonces yo siempre que se habla de espiritualidad, se asemeja a religión, pero yo creo que la espiritualidad pues va más allá, es más profundo porque es algo más interior hacia tú y Dios, es una conexión algo más fuerte, algo más íntimo. Muchas gracias. Don Edinson. Bueno, con este tema de la religión. En Despierta, ¿encontramos religión? En Despierta, un camino a la excelencia a 360 grados, pues no encontramos el término religión como tal y el concepto de la religión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en el tema religioso, pues prácticamente no pensamos, sino que nos dejamos guiar por ciertos dogmas, por ciertas doctrinas. Pero cuando una persona lo mira desde un punto espiritual, es como mirarse hacia adentro, mirarse a uno mismo. Ya es más profundo, como decían aquí mis compañeros. Y yo pienso que nosotros el enfoque que tenemos es más espiritual y va mucho más allá de lo convencional. Muchísimas gracias. Vanessa. Bueno, yo no hablo de religión, hablo de conexión, porque la palabra religión para mí es volver a Dios. Entonces Dios no es religión, para mí es creer y vivir a Dios. Para mí la conexión con Dios es coherencia, es lo que yo pienso, lo que siento, eso es lo que voy y hago. No hablo de religión, hablo de conexión. Muchas gracias. Bueno, queridos autores, quisiera que me contaran mejor cómo, o más bien, por qué desde sus obras pueden aportar a los procesos de transformación de las personas. ¿Cómo 365 puede ayudar a transformar vidas? Esa pregunta es extraordinaria porque se trata de la transformación. ¿A dónde me lleva la fe? Me debe llevar a algún camino.
y la transformación debe ser cotidiana, constante, y no hay nada más que te transforme que acercarte a Dios con fe y poder ser cambiado desde las cosas más sencillas, como una decisión. Este libro te va a ayudar a transformarte cotidianamente en la medida de que vas viendo el modelo de fe de Abraham y cómo él logró esa transformación, si me permite la expresión, en su vida. Entonces, la fe es transformadora porque la fe es esencial y la fe en Dios es la que cambia. Por eso Abraham 365 te va a llevar a un camino de transformación cotidiana, que es como lo aborda, al ser un devocional todos los días, un día a la vez, como digo yo, va a ayudarte en esa transformación, esa confrontación cotidiana que te ayuda a ser transformado. Muchísimas gracias. Chela, ¿cómo tu libro puede ayudar a la transformación de las personas? Bueno, mi libro cuenta mi historia y mi historia fue transformada a través del amor de Dios. Como ya les comentaba, 28 años dentro de la iglesia y yo estaba destrozada por dentro. Entonces hubo muchas situaciones en mi vida que me llevaron a buscar ayuda profesional. Y dentro de esa ayuda profesional y al meterme en una búsqueda profunda con Dios a través del ayuno, yo encuentro esa transformación. Y esa transformación empieza aquí en la mente. Empieza desde aquí en la mente y llega aquí en el alma, en el espíritu, en el corazón. Y ahí pueden encontrar cómo fue mi vida cambiada y transformada, pero solamente fue al recibir el amor de Dios en mi vida. Muchas gracias. Don Edinson, ¿cómo en Despierta podemos ayudar a transformar personas? Bueno, Despierta, un camino de la excelencia 360 grados. Es una fábula donde un oso, después de una etapa de hibernación, la etapa de hibernación de los osos más o menos dura entre 6 y 7 meses. Sin embargo, este oso al despertar, se despierta totalmente diferente a lo que era antes cuando comenzó la hibernación. Es decir, se levanta positivo, optimista, queriendo servir a los demás, ayudar, porque es una fábula, ayudar a los animales del bosque, por ejemplo, a que los leones no cacen, no maten a los venados y que realmente el bosque sea transformado. Esa es la fase inicial. Pero cuando Tomás, el oso, despierta, él se da cuenta que no hibernó 5 meses, ni 6 meses, ni 7 meses, sino que hibernó 5 años. Y durante esos 5 años pasó algo extraordinario, y es que en la fábula se relata que un anciano sabio viaja desde la India con una suricata y un ratón, y caen donde él estaba, a una cueva. Y el anciano sabio, instruye a la suricata para que transforme la vida de Tomás, que es el oso. Y entonces lo comienza a entrenar, le comienza a decir que a elevar su autoestima, a creer en sí mismo, a creer que no está solo y realmente a transformar su vida. Y dentro del libro hay unos personajes que también son muy espirituales, como la Madre Teresa de Calcuta, que es una abejita dentro del libro, pero también hay otros personajes que hacen parte de todo esto y que transforman la vida de Tomás. De modo que este libro, Despierta, es un libro básicamente que ayuda. El objetivo mío como autor es que la persona piense, autoexamine su vida y mire su pasado, pero que al mirar su pasado se dé cuenta que hay un niño interior que está herido y que necesita ser transformado. Por eso este libro es un libro muy poderoso de transformación. Muchas gracias. Vanessa. Bueno, en mi libro yo hablo de sanidad y libertad emocional y espiritual. Y la transformación llega cuando nosotros reconocemos, miramos dentro qué es lo que duele, le damos un nombre a esas emociones y empezamos a definirlas para empezar a transformarlas. Eso fue lo que hice, ese es mi proceso, es una historia no solo contada, sino que acompaña al lector a reescribir y sanar su historia. Es un libro de restauración y transformación de la mano de Dios.
porque creo que la restauración es completa cuando está con Dios. Abordo 4 aspectos, que es el mental, el emocional, el espiritual y el físico, porque para mí la transformación es integral. Muchísimas gracias. Bueno, queridos autores, hay algo que me llamó la atención en particular, y es que me hablaron de personajes históricos que tal vez hemos escuchado, ¿cierto? Entonces me encantaría preguntarles en este momento si en sus libros se menciona o en quién se inspiraron de la historia, así como nos mencionó, para escribir este libro. ¿Existe algún personaje en sus libros de hecho histórico que los haya inspirado? Bueno, mi libro Abraham 365 está inspirado en Abraham, que es el personaje más importante del Antiguo Testamento en la Biblia. Pero no solamente eso, porque Abraham es un personaje importante en la historia. Es el padre de la fe, se conoce como el padre de la fe, y es el padre del pueblo de Israel, es el padre de todos los seguidores del Islam, y es el padre de los cristianos por la fe en Jesucristo. Es un personaje supremamente importante y tiene una característica. Fue el primer personaje que recibió un llamado de Dios a dejarlo todo y a seguirlo a él. Abraham había podido decir que no, pero la fe le llevó a creerle a Dios y a seguirlo. Este libro relata 365 días en la historia bíblica de Abraham para cuestionarnos cómo lo estamos haciendo nosotros. Abraham lo hizo de una forma. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo estoy haciendo yo con mi fe en la cotidianidad? Soy una persona que le creo a Dios, que le sigo, y vamos a encontrar algo muy interesante. Abraham no fue una persona perfecta, fue una persona de fe, porque a veces creemos que las personas de fe somos perfectas y no es así. Su modelo nos va a inspirar a nosotros cotidianamente 365 días para seguir a Dios con fe, porque Abraham es un gran modelo para seguir a Dios con fe. Muchísimas gracias. Chela. Bueno, yo puedo decir el personaje en el que yo hablo de mi libro es el Espíritu Santo, que viene siendo el Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Entonces yo lo que puedo hablar sobre él, que para mí él es mi amigo, él es mi compañero, él es el que está conmigo cuando me levanto, él es el que está conmigo durante el día y en la noche, es quien vela mi sueño. Para mí el Espíritu Santo es mi guía, es mi amigo y es lo que nos conecta de espíritu a espíritu, de mi espíritu al espíritu de Dios. Ese es el personaje principal de mi libro. Muchísimas gracias. Don Edinson me mencionó por ahí a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Existen otros personajes históricos que lo hayan inspirado? Claro que sí, el personaje principal es un anciano sabio, y ese anciano sabio representa a Dios. Es decir, el anciano sabio es el que a ese oso que era malgeniado, iracundo, que le iba mal en la vida, el anciano sabio, en el libro está escrito que él encontró una suricata y se la llevó para que le ayudara. Es decir, la suricata era el medio, pero Dios es el personaje principal, aunque aparentemente Tomás el oso, el de la historia, es el personaje principal, pero aunque es nombrado pocas veces, todo está enfocado en que Dios es el que hace que las cosas sucedan, que hace que las cosas pasen, y que Él busca los medios, las herramientas, las circunstancias para poder ayudarnos a cada uno de nosotros, y nosotros tenemos también que tener esa disponibilidad de poder no solamente escucharlo, sino hacer lo que nos aconseja, lo que nos dice. También por ahí está nombrado pues el gran maestro, el gran líder de todo, que es Jesucristo, que también hace parte de toda esta historia, pero todos estos personajes van llevando a la transformación, y la Madre de Teresa de Calcuta también hace parte de todo este tema, porque le hablo un poquito de la historia, esta abejita llena de espiritualidad, llena de amor a su colmena, que somos nosotros. Entonces por eso el libro está escrito de una manera disruptiva, pero
pero muy agradable, con conversatorios, con un negatón que está allí, que siempre nos está diciendo que no escuchemos, porque todos tenemos ese negatón dentro, que es un ratoncito que es pequeñito, pero a veces demasiado fuerte, que no nos permite sacar nuestros proyectos adelante. Muchísimas gracias. Vanessa, ¿quién te inspiró? Bueno, yo siempre tendré que decir que mi primer mentor es Dios y que su Santo Espíritu es quien me guía. Yo siempre aplico esa canción que dice que sin la presencia de Dios conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Sin embargo, el personaje que me inspiró fue Gedeón, un hombre temeroso que se sentía indigno, sentía que era incapaz de liberar a Israel, pero aún con dudas, aún con miedo, lo hizo porque sabía que Dios iba con él. Yo me declaré gedeonita para escribir este libro y aún con miedo, aún con dudas, aquí está mi libro. ¡Wow! Muchísimas gracias, queridos autores. Hemos podido notar que todos y cada uno de ellos se han inspirado en alguien que ha marcado la historia con su espiritualidad, con su amor, con su servicio y su entrega para los demás. Y hay algo que me llama la atención, y todos aquellos que hemos escrito, y sé que me van a entender, sabemos que escribir es un proceso de catarsis, que escribir, el primer transformado es el autor, que cuando empezamos a escribir y nos sentamos frente a esa página en blanco, realmente estamos haciendo un proceso de autoevaluación. Y no me dejarán mentir que estoy en lo correcto, ¿cierto? Así es. Entonces, quisiera saber, queridos autores, ¿cómo fue para ustedes escribir este proceso? ¿Cómo fue el proceso de sentarse día a día a escribir, de pensar en qué querían hacer y sobre todo, cómo fue el proceso ya de verlo finalizado en esas obras que hoy están presentando? Qué excelente pregunta, porque vas al fondo. Yo escribí Abraham 3:6-5 por fe y en obediencia a Dios. ¿Cómo logras tú transmitir ese mensaje que está en la palabra de Dios, que a veces logra o a veces se ve complicado? ¿Cómo lo haces sencillo para que la gente lo reciba? Orar, meditar en Dios, pedirle sabiduría, revisar las vivencias y estar frente a un computador muchas veces sin qué decir, sin saber qué decir. Y echar mano de la fe para decirle a Dios: Señor, déjame ver qué transmito, ¿no? ¿Qué comparto? Muchas veces me levantaba de la silla y tengo que decírselos, me colocaba en mis rodillas y decía: Señor, si no me dice yo qué voy a escribir, ¿yo qué podría escribir? Y levantarme nuevamente al computador y escribir las letras y poder transmitir todo con un propósito: que nuestra fe crezca, porque todos tenemos un nivel de fe, pero ese nivel puede crecer en la medida que conozcamos a Dios. Saber qué decir cuando tienes la página en blanco es un tema complicadísimo. Pero si hablamos de espiritualidad, hablamos de conectarnos con la fuente, que te ayuda entonces a decir: es por este lado. Y eso es una gran bendición. Ese fue el proceso de Abraham 3:6-5 en mi vida escrito cotidiano. Desde que empezó, desde el 2017 que vino la idea, hasta que escribí en el 2021 y vio la luz en el 2024, y se siente uno, no sé, feliz de ver ese proceso. Muchísimas gracias. Chela, ¿cómo fue para ti ese proceso? Ay, fue una experiencia maravillosa, liberadora, terminar de transformar algo que ya había iniciado. Yo cuando tuve esa transformación que fue primero aquí adentro, desde ese momento fue cuando yo dije: yo quiero escribir un libro, que fue exactamente hace 3 años por estas fechas, que tuve ese encuentro personal con Dios. Yo dije: yo quiero escribir un libro. Lo terminé en noviembre del año que pasó, y también fue una experiencia maravillosa. Duré como 2 meses con la
una página y media, porque yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me sentaba, no salía nada, hasta que al último vengo con Dios, con su Espíritu Santo, sé tú quien me guíe, sé tú quien me diga por dónde empiezo y qué es lo que yo voy a escribir. O sea, la historia ya estaba, ahora quería saber cómo empezarla. Y ya así fue como surgió la historia, me indicó de dónde a dónde fuera escribiendo. Y fue un proceso muy bonito, a la vez doloroso al enfrentarse uno a ciertos momentos que ya vivimos, pero sanador, liberador, porque lo que no sacamos en esos momentos, ahí salió. Fue una experiencia totalmente maravillosa y la disfruté al máximo. Muchísimas gracias. Don Edinson, yo sé que no es su primera obra, ¿sí? Para su merced escribir es un poco más tranquilo, ya es el segundo libro, ya sabe cómo es. Sin embargo, cada libro trae su propio reto y sobre todo cada libro tiene su propio proceso de transformación para el escritor. Cuénteme cómo fue Despierta. Hace algunos años a mí me recomendaron leer un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, el doctor Joseph Murphy. Mi favorito. Entonces yo pienso que los escritores o las personas que escribimos primero tenemos que ser buenos lectores para enriquecernos y además a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras palabras transmitir una información. Cuando yo me leí ese libro de El poder de la mente subconsciente, el doctor Joseph Murphy decía que las ideas llegan a la mente de uno cuando uno se la pide a la mente subconsciente y que uno cuando está en estado de somnolencia, apenas está a punto de dormirse, uno le pide a la mente subconsciente que le dé ideas, que le dé sabiduría para escribir algo, para poder transformar la vida de otros. Sin embargo, yo no le pedí a la mente subconsciente, como dice el doctor Joseph Murphy, yo le pedí a Dios que me diera sabiduría, que me diera inteligencia, que me diera esa idea de cómo poder escribir una fábula, porque yo quería escribir una fábula. Y un día, a las 4:45 de la mañana, con mi esposa estábamos pasando por una quiebra financiera, estábamos durmiendo en el piso, a mí me dio una bronconeumonía, y como no podía respirar bien, me levanté, prendí el computador, un computador que está en una mesa, en un comedor Luis XV, me acuerdo tanto, y me levanté y comencé a escribir. Son las 4:45 de la mañana del año 2002. Tomás está pasando los momentos más difíciles de su vida, está desconcertado. Entonces, ese día comencé a escribir algo que yo no me imaginé que era la fábula, pero yo se lo había pedido a Dios, que me diera la sabiduría para poder escribir algo grande. De modo que me demoré 16 años para poder esto que estaba escribiendo convertirlo en una fábula. Y muchas personas me ayudaron, investigué el comportamiento de los animales, cómo se comportan los tigres, los leones, las suricatas, cómo se comportan los ratones, cómo se comportan las jirafas erguidas, que parece que no escucharan, y cómo los cocodrilos con sus bocas abiertas. Entonces hice un conversatorio, me demoré 16 años, pero Dios quiso así, que este es el momento perfecto para que esa fábula salga, para que los padres le cuenten a los niños, para que le cuenten historias a través de animales, porque a los niños les gustan las historias y les gustan las fábulas. Entonces nació así. Yo pienso que el doctor Joseph Murphy me dio esa idea, pero yo pienso que Dios fue el que me respondió. Maravilloso, mil gracias. Vanessa, ¿cómo fue para ti ese proceso de escribir? Esas noches, esos días de sentarte paso a paso para construir este libro. Bueno, yo tengo que reconocer que ver mi nombre escrito en este libro, escucharlo hoy aquí, me llena de humildad y de aún más compromiso para querer compartir con el mundo este mensaje que Dios puso en mi corazón. No es fácil porque tomar la decisión de qué vas a contar de tu historia en el libro y qué vas a guardar para ti, porque obviamente hay muchas situaciones que de pronto uno no cuenta, no es fácil. Pero
Yo soy una mujer que ha vivido muchas batallas internas muy intensas, pero que encontró en Dios la fuerza para transformarlas en propósito, y ese propósito es el que me tiene hoy aquí. Pedirle a Dios que me guiara ha sido un proceso de 5 años. Empecé en septiembre de 2020, estábamos viviendo en Canadá. La casa donde vivíamos era muy grande, tenía un closet gigante y ahí duraba 3 y 4 horas diarias en mi devocional y pidiéndole a Dios que me mostrara que esa transformación que yo estaba teniendo, cómo escribirla y cómo plasmarla en este libro. Hoy reconozco que mi proceso es un puente para ayudar a muchas personas a lo que ya dije, sanar su alma y reescribir su historia. No es fácil contar nuestra historia, pero Dios quiere que eso lo convirtamos en propósito para ayudar a muchas almas que están desconectadas de Dios hoy en día. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Queridos autores, ya sabemos espiritualidad y religión, transformación, inspiración, lo que los inspiró, ¿cierto? ¿Y cómo fue ese proceso para escribir estos libros? Ahora, quiero que por favor le compartan al mundo, a quienes los escuchan, cuáles son las perlas escondidas dentro de esas páginas que están escritas. ¿Qué es eso que tú dices cuando la persona lo lea y esté allí en ese punto? Definitivamente eso hará cambiar su vida. ¿Qué es eso que rescatas de tu libro? La cotidianidad de la vida de Abraham, que está narrada en la Biblia, nos va a llevar a entender que esa es nuestra misma cotidianidad. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo te relacionas con los demás a partir de tus creencias? Y las perlas de Abraham 365 son justamente esas. Cuando ves la historia de un personaje y tú dices, pero esta es mi historia. Yo tomo decisiones basadas por la fe desde que me levanto. Somos personas de fe. Somos personas de fe cuando nos despertamos e invocamos a Dios y le decimos, ayúdame a enfrentar este día. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a solucionar esto? Cuando tomas inspiración en Abraham 365 cotidianamente y te ves reflejado en esas decisiones que tú dices, esto es lo que a mí me está pasando. Esas perlas van a ser las que Dios coloca en tu corazón a partir de ver una historia que es la de un personaje bíblico, pero que al final tú dices, esta es mi historia. Y creo que ese es el valor de esta obra. Hacer fácil lo difícil. Muchas veces la Biblia nos puede parecer algo difícil, pero colocarla en un libro como esto para hacerla tan cercana a tu corazón puede ser una experiencia tan transformadora que se convierte en una perla cotidiana. Muchísimas gracias. Chela, ¿qué es eso mágico y único que encontramos en tu obra? ¿Cuáles son esas perlas que van a hacer que quien lea tu historia se transforme? Bueno, pues esa perla lo habla aquí mi libro, que viene siendo el perdón. El perdón que es el que transforma y es el que libera. Para mí el perdonar fue un poco difícil, porque muchas veces no sabe uno ni siquiera que debe perdonar, tampoco a quién perdonar. En mi experiencia, yo fui dañada desde muy niña, pero yo no lo sabía y marcó mi vida. Mis padres desde muy pequeña me llamaban muda y eso a mí me dolía siempre que escuchaba esa palabra, y así me acostumbré, así crecí, con inseguridad, muy tímida, sin saber qué hablar, sin saber qué decir. Mi mente siempre estaba bloqueada. Cuando yo pido ayuda, ahí se encuentra que esa palabra a mí me afectó. Yo cuando me doy cuenta voy y confronto a mi mamá. Mi mamá me dice, fue tu papá, pero papá murió, ¿qué hago? Entonces, pero como en esa búsqueda que tenía yo hacia Dios a través del ayuno, Él pone aquí, perdona. Y yo decía, pero si yo a mi papá lo quería, ¿cómo lo voy a perdonar?
O sea, era necesario. Yo no sabía que tenía que perdonarlo. Ahí me di cuenta. Entonces, por eso le llamo aquí el perdón, porque yo voy a la tumba, a mí no me gusta a ir a las tumbas. Ya murió, ok, está bien. Pero voy, a mí nadie me dijo que hiciera, no, iba siguiendo lo que Dios ponía en mi corazón. Fui a esa tumba, me paré y dije, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y simplemente libera perdón. ¿Y qué hice? Papá, te perdono por esta palabra que me ha dolido tanto, mucho. Puedo decir que fue algo muy difícil porque hasta en mi matrimonio. Entonces yo libero perdón ahí, le digo, te perdono por haberme llamado así. Te perdono por el tiempo que no estuviste conmigo, Padre ausente. Pero te doy gracias por el tiempo que sí estuviste conmigo. Y el momento de liberar ese perdón, puedo decir que yo sentí como unas cadenas se rompieron en el instante. Yo sentía como mis pies, yo quise avanzar por muchos años y no podía. Y sentí como si mis pies estuvieran en una plancha de cemento y ahí eso se rompió. Y al mismo tiempo puedo decir que mis alas se extendieron. Ahí recobré mi vida. Ahí fue algo tan especial y tan liberador, y por eso le puse así, el perdón, un camino hacia la libertad, porque es una libertad espiritual, emocional, mental y por consecuencia física también. De eso trata mi libro. Muchísimas gracias, Chela. Don Edinson, ¿cuáles son las perlas escondidas detrás de Despierta? ¿Qué es eso que lo hace único y mágico? Bueno, todos tenemos una historia que contar. Y todas las historias son diferentes. Y en esta fábula, Tomás, este oso humanizado, él vuelve a su pasado, porque la suricata lo hizo volver a su pasado, a recordar que su mamá o su madre, esa osa que era la mamá de Tomás, no le decía te quiero, te amo, y no le demostraba su amor. Y cuando nosotros no le decimos te amo, te quiero a alguien y no le demostramos amor, lo estamos desconectando de la parte espiritual, porque Dios es amor. Entonces, ese oso adquiere una cantidad de características dentro de su personalidad, y simplemente lo que hizo fue copiar lo que aprendió de sus ancestros, porque es que la suricata lo lleva hasta sus tatarabuelos y le dice qué era lo que eran sus tatarabuelos, cómo se comportaban, y él se da cuenta que todo lo que es en ese momento, o que todo lo que fue producto de un aprendizaje que tuvo, pero que realmente él puede transformar su vida. Entonces yo pienso que la perla es que cada persona que lea mi libro, Despierta, un camino a la excelencia 360 grados, es que va a poder, a través de una historia de un oso, poder mirar también su propia historia, y que todos, absolutamente todos, podemos reconstruirnos, podemos reinventarnos, podemos hacer cosas diferentes, y podemos no solamente hacerlo por nosotros, sino que yo pienso que aquí con mis colegas autores, yo pienso que lo que hay más en nuestro corazón es poder ayudar a las personas a que no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido o por las cosas que hemos pasado. A mí me dio un infarto cardiovascular y yo estoy aquí, es porque Dios lo quiso, porque yo he visto muchas personas que no tienen esa oportunidad, y los que nos ha pasado cosas diferentes a lo presupuestado, pues tenemos esa oportunidad de escribir y llevar un mensaje y ayudar a otras personas a reflexionar y a pensar que sí existe un Dios y que debemos creerle a Él, no solamente creer. Muchas gracias. Vanessa, cuéntame, ¿qué se esconde? ¿Cuáles son esas perlas, eso de resaltar en tu obra? Bueno,
Mi libro tiene una base espiritual muy clara. Creo que sin Dios la restauración no es completa. Dios es el centro, sí. Sin embargo, está mirar dentro de nosotros y buscar qué es eso que necesitamos cambiar para tomar la determinación de hacerlo. Yo tengo una frase que implementé, yo digo, lo que repites constantemente se establece en tu mente y paso a paso, con determinación, esa restauración sí es posible. Esas perlas que muestro en mi libro están alrededor de 4 palabras: confrontación, está reconocimiento, libertad y restauración. Si nosotros no nos confrontamos, no reconocemos qué es lo que necesitamos sanar, difícilmente vamos a llegar a esa libertad y a esa restauración. Y después de esas 4 palabras está vivir en el amor, en el perdón y en la dirección y el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, queridos autores, me encantaría que en este momento me compartieran algo que a veces parece cliché, pero de verdad es sumamente importante para que quienes nos están viendo y sobre todo para los presentes y esas vidas que van a empezar a tocar a través de sus obras puedan comprender el por qué comprar tu libro. Si son 4 libros que hablan de espiritualidad, si son 4 libros con un enfoque clarísimo que fueron escritos y guiados bajo la mano y el poder del Creador, ¿por qué el tuyo? Entonces me encantaría escucharlos uno a uno y empecemos contigo, Hernán. ¿Por qué comprar Abraham 365? Bueno, muchas gracias por este conversatorio y esta pregunta. La fe es tan cotidiana como vestirnos, como comer. A veces creemos que la fe solo la pueden tener algunas personas que han hecho unos estudios especializados o que han tenido una capacidad o una condición particular, algo así como seres escogidos por Dios. Eso no es cierto. La fe es algo cotidiano y es algo cercano a nosotros. Abraham 365 te va a llevar durante 365 días en una aventura de fe. En una aventura se vive, se disfruta, incluso se arriesga, pero al final se obtiene una recompensa. Abraham recibió las recompensas que Dios le prometió por la fe, y esas recompensas están para nosotros, cuando nosotros nos despertamos y creemos en Él, y creemos que lo podemos hacer. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Así que Abraham 365 te llevará en esa aventura de fe, para que tú mismo, de la mano de Dios, lo hagas posible. Muchísimas gracias. Chela. Bueno, yo como les comentaba, mi libro habla sobre el perdón y así como cambió mi vida el perdón, también puede cambiar la vida de cualquier persona. Y mi historia no es tan diferente a la historia de muchas personas, ya sean hombres, ya sean mujeres. Y yo creo que este libro les puede ayudar a entender y comprender un poquito de lo que viene siendo la relación hacia Dios y de que realmente necesitamos de ese amor para que nuestras vidas puedan ser cambiadas y puedan ser transformadas. Y cuando aceptes el amor de Dios en tu vida, Dios mismo a través de su Espíritu te va a guiar hacia lo que tú debes de hacer. Y muchas veces es el perdón. ¿El perdón a quién? Muchas veces o la mayoría de las veces es a nosotros mismos. Pero Él te va a guiar paso a paso hacia dónde debes de ir y por dónde empezar, más que nada, por dónde empezar y a quién debes de perdonar, porque realmente nosotros ya lo sabemos, nomás que no queremos ver eso, pero al aceptar el amor de Dios, abre algo aquí adentro de nosotros, despierta algo en nosotros, nuestro espíritu, y nos empieza a mostrar por dónde ir, cuál es el camino. Y como yo les digo, yo encontré un camino a ser libre y ese camino es el perdón. Muchísimas gracias, Chela. Don Edinson, ¿por qué comprar Despierta? Bueno, yo pienso que no lo deben comprar, deben invertir en un buen libro. Porque Despierta es algo totalmente disruptivo. Para los que son buenos lectores, van a encontrar algo totalmente diferente a cualquier libro que usted se haya leído. Es un libro único en su estilo.
Debido a eso, la editorial Infinito, con la cual nosotros estamos, el señor Frei Mantono, cuando leyó la fábula, me dijo a mí: Edison, este libro lo podemos llevar al cine. Este libro puede ser algo increíble y podemos hacer una película con este libro, donde sean los animales a través de sus comportamientos, nos puedan ayudar a nosotros también transformar nuestra vida. Si un animal, si ustedes hoy ven a través de videos a ratoncitos jugando con gatos y a tigres jugando con venados, nosotros los seres humanos también podemos hacer lo mismo, podemos vivir en paz y en armonía, podemos vivir ayudándonos los unos a los otros. Entonces es básicamente despierta, hacen una inversión y la persona que adquiere el libro, si en las primeras 10 páginas que se lea no cree que no le aporta nada a su vida, yo les dejo mi teléfono y les devuelvo lo que invirtieron en él. Muchísimas gracias, don Edison. Vanessa, cuéntanos por qué adquirir tu libro. Justamente cuando empecé a escribir mi libro, le dije a Dios: ayúdame a hacerlo diferente. No le pedí hacerlo mejor porque sé que hay muchos autores en el mundo muy buenos. Le dije: quiero hacerlo diferente. Y esa pregunta me llevó a estructurarlo de una manera diferente, obviamente. Y mi libro es un camino real, es humano, es transformador. Cuando lo lees, no solo reflexionas, actúas, porque está escrito con un paso a paso que te lleva a sanar de verdad. Es un espacio que te permite escucharte, te permite sanar, te permite resignificar tu historia. Te llevo de la sanidad emocional a la libertad espiritual para estar en esa conexión con Dios que verdaderamente te permite vivir en plenitud y con paz en el corazón, que es lo más importante para mí. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de los presentes. Es para nosotros, desde Grupo Editorial Infinito, un placer presentar estas 4 obras en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su lanzamiento, mirar cómo están ellos y sobre todo mirar cuál es el mensaje que Dios puso en sus corazones a través de estas historias. Quisiera, para finalizar, saber si alguien tiene una pregunta que realizarle a nuestros autores antes de cerrar. ¿Alguno de los presentes quiere preguntarle algo a alguno de nuestros autores? Hola, muchas gracias por el espacio, realmente espacios que permiten una mirada diferente, ¿no?, a la cotidianidad, a salirnos un poco de lo que vivimos en el día a día. Y muy en línea, digamos, la pregunta sería para todos, en realidad, teniendo en cuenta la temporalidad de este mundo, o sea, que en algún momento partiremos de este mundo, pues cobra mucho sentido ese sentido espiritual, ¿no? O sea, hacia dónde definimos qué es lo que hacemos en este mundo y con qué mirada lo tenemos, digamos, más allá de eso, qué tipo de legado estamos dejando en esta tierra. Es un poco la pregunta. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, poner nuestra mirada en Dios a través de la fe hará que ese paso temporal en esta vida sea diferente. El saber que estamos aquí por algo y para algo, porque Dios nos colocó, y saber que lo podemos alcanzar de su mano, nos hará vivir una vida distinta. La fe va a marcar la diferencia. Sí, vivir una vida en paz y armonía, siendo conscientes que eres un ser espiritual y conectado a lo que viene siendo la fuente, que la fuente es Dios. Con eso puedes vivir una vida en paz y tranquila y con una seguridad que cuando mueras dejaste ya un legado por tu forma de ser. Y yo creo que en nuestro corazón nazca esa capacidad de servicio, de servir a los demás, es que es una reconciliación con Dios. Para mí, el legado es declararme embajadora del reino de Dios en esta tierra, porque creo que su palabra es transformadora, su palabra es la que llena nuestra vida de paz, y por eso
me levanto todos los días con la premisa de pedirle a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje? Porque quiero ser un legado para las futuras generaciones, para mis hijos y para todos los que vienen tras de mí. Muchísimas gracias. Una última pregunta, ¿alguien? ¿No? Bueno, entonces les recordamos a todos que nos acompañen en el stand 313 del pabellón 3, en donde estamos con nuestros autores y donde estarán también firmando sus obras. A continuación, los invitamos a nuestra firma de libros, a que los conozcan, a que les pregunten qué quieren saber acerca de ellos o si tienen alguna otra duda acerca de sus obras. Es para nosotros un placer como Grupo Editorial Infinito haber presentado estas 4 obras en este espacio y al espectador, mil gracias. Gracias. Gracias.